Recuerdo perfectamente la primera vez que mis pies tocaron la arena ardiente de Alejandría y el viento marino acarició mis cabellos negros. El olor a sal y especias invadía mis sentidos, mientras las olas golpeaban suavemente los muros del puerto. Caminé entre mercaderes que gritaban precios en griego, copto y latín, mezclando voces como un coro caótico. El sol iluminaba los mármoles blancos, revelando estatuas de dioses olvidados que parecían observarme en silencio. Pensé entonces que aquella ciudad, tan viva y turbulenta, guardaba secretos que solo yo estaba destinada a presenciar. Me presento, soy Sofía, eternamente joven, con la memoria intacta de siglos y el don de encontrar belleza incluso en la tragedia. Mis ojos azules suelen atraer miradas, aunque prefiero el anonimato cuando camino entre humanos que creen dominar su destino. Mi llegada a Egipto no fue casualidad. A una fuerza invisible me condujo hasta los dominios de Cleopatra. Al inhalar el aire cargado de incienso, sentí que algo sobrenatural vibraba bajo las piedras de los templos. Era como si las voces de los antiguos faraones aún susurraran, reclamando atención en cada resquicio del viento. La ciudad hervía de rumores sobre la reina. Algunos la llamaban bruja seductora, otros protectora divina del Nilo y su pueblo. Yo escuchaba esas historias en los mercados, donde el olor a pan recién horneado competía con el hedor del pescado seco. El murmullo constante me recordó a un río interminable de voces que buscaban aferrarse a una verdad conveniente. Cerré los ojos un instante, y el sonido se transformó en un cántico ritual, un eco del pasado. Supe entonces que pronto me encontraría con aquella mujer destinada a desafiar imperios. Entré en la biblioteca de Alejandría, donde el silencio era tan espeso que podía sentirlo como un manto sobre mi piel. El olor a papiros antiguos mezclados con aceite de lámpara impregnaba el aire. Los eruditos murmuraban en griego, inclinados sobre mesas cubiertas de rollos, como si resguardaran la sabiduría del mundo. Sentí un escalofrío sobrenatural, un destello de luz se reflejó en los muros, proyectando por un instante mi sombra alada. Nadie lo notó, salvo un joven escriba que, confundido, me miró con temor reverencial. Yo sonreí con calma, ocultando mi verdadera naturaleza. Las calles vibraban de movimiento cuando decidí acercarme al Palacio Real. Carros de madera chirriaban, caballos relinchaban y los soldados egipcios mantenían firmeza en sus lanzas relucientes. Sentí el calor del bronce al rozar uno de los escudos que reflejaba el sol abrasador. Una mujer a mi lado murmuró: dicen que Cleopatra habla 7 lenguas y encanta a todos con su voz. Reí suavemente, respondiendo: las lenguas son solo llaves. Lo importante es el corazón que sabe cuándo abrir y cuándo callar. Ella me miró con asombro y siguió su camino en silencio. El palacio se alzaba imponente, con columnas cubiertas de jeroglíficos que parecían cobrar vida bajo la luz cambiante de la tarde. Los perfumes de jazmín y mirra flotaban desde los jardines interiores, envolviéndome en un aire casi embriagador. Los guardias revisaron a cada visitante con una mezcla de rutina y respeto. Al atravesar el umbral, sentí un ligero estremecimiento. La energía de aquel lugar no era común, como si siglos de poder se concentraran en cada piedra. El eco de pasos resonaba en los corredores, anticipando mi primer encuentro con la reina. Cuando finalmente la vi, Cleopatra estaba reclinada en un diván adornado con telas púrpuras y doradas, brillando bajo lámparas de aceite. Sus ojos oscuros tenían la fuerza de un río desbordado, y cada movimiento suyo desprendía seguridad. El aroma a almizcle y vino dulce impregnaba la sala, haciendo el aire denso y cautivador. Yo incliné la cabeza con respeto, sintiendo como mi corazón inmortal vibraba con un extraño reconocimiento. Ella sonrió, y su voz, suave pero firme, atravesó el silencio como un cuchillo en terciopelo. ¿Quién eres, extranjera?, preguntó con curiosidad. Respondí con serenidad: me llamo Sofía y vengo de tierras lejanas donde los recuerdos nunca mueren. Cleopatra arqueó una ceja, evaluando mis palabras con un brillo de diversión. Tus ojos no mienten, replicó,
acercándose con un gesto felino que llenó la sala de tensión. Sentí su perfume intensificarse, un velo de rosas mezclado con especias, acariciando mis sentidos. El silencio de los sirvientes era casi religioso, como si temieran interrumpir aquella extraña conexión. «Quizás los dioses te enviaron», murmuró, rozando con sus dedos un papiro enrollado junto a ella. Un leve temblor recorrió la sala cuando nuestras miradas se entrelazaron, y percibí un susurro invisible que no provenía de labios humanos. Era como si la esencia misma de Isis nos observara, proyectando un resplandor en los muros adornados con oro. Cleopatra respiró hondo, sin apartar los ojos de mí, y dijo: «No he sentido esa presencia antes, en sueños que me anuncian destino». Me estremecí al comprender que la frontera entre lo humano y lo divino se desdibujaba frente a nosotras, y supe que esta amistad sería distinta a todas. El encuentro terminó con un gesto suyo, ordenando que me alojaran en los aposentos destinados a invitados especiales del palacio. Caminé por pasillos iluminados por antorchas, mientras el olor a cera ardida impregnaba mi túnica. El eco de mis pasos parecía multiplicarse, como si no caminara sola. Sentí la vibración de mis alas invisibles extendiéndose bajo la tela, y un guardia se detuvo bruscamente, como si hubiera escuchado algo. Sus ojos recorrieron el pasillo, sin hallar explicación. Yo sonreí en silencio, sabiendo que la historia apenas comenzaba. Me acomodaron en una estancia adornada con tapices que mostraban escenas de batallas navales, bordados en tonos rojos y azules intensos. El aire olía a loto fresco, colocado en jarrones de alabastro que reflejaban la luz vacilante de las antorchas. Me tumbé un instante sobre el lecho, escuchando cómo el viento golpeaba las celosías de madera. Sentí un zumbido interior, como si los muros respiraran conmigo, ocultando secretos. Entonces comprendí que aquel palacio no era solo piedra y oro, era un organismo vivo, alimentado por poder y misterio. Un sirviente joven, con voz temblorosa, me ofreció vino mezclado con miel, cuyo aroma dulce contrastaba con la aspereza del bronce cercano. «Dicen que la reina puede leer los pensamientos de quienes la rodean», murmuró, con miedo de ser escuchado. Sonreí, bebiendo un sorbo que calentó mi garganta, y respondí con suavidad más poderoso: «Es aquel que sabe escuchar lo que nadie dice». El muchacho me observó con asombro, como si hubiera revelado un secreto. Después se retiró en silencio, dejando el eco de sus pasos desvanecerse. Esa noche me asomé a la terraza, desde donde la luna plateada bañaba el Nilo, haciéndolo brillar como un espejo interminable. El murmullo de las aguas se mezclaba con los cantos de sacerdotes que invocaban a los dioses en templos cercanos. Un perfume de flores nocturnas me envolvía, mientras mis alas invisibles vibraban con el reflejo lunar. Cerré los ojos, y por un instante vi sombras aladas cruzando el cielo, como heraldos celestiales. Aquella visión me recordó que lo divino nunca está ausente en los destinos humanos. Al amanecer, los corredores del palacio se llenaron de actividad en esclavos con cestas de dátiles, soldados con sandalias resonando sobre mármol, consejeros discutiendo en griego. El olor a pan recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el humo del incienso. Cleopatra apareció vestida con lino blanco bordado en oro, irradiando majestuosidad. «Acompáñame», me ordenó con una sonrisa ligera, casi cómplice. Caminé junto a ella, sintiendo cómo el ambiente cambiaba en su presencia, como si la misma arquitectura del palacio se inclinara para honrarla. Recorrimos los jardines reales, donde fuentes talladas en granito arrojaban agua cristalina que relucía bajo el sol matinal. Los perfumes de rosas y hierbas medicinales eran tan intensos que parecía caminar dentro de un sueño aromático. Cleopatra se inclinó hacia mí, con un gesto casi conspirativo. «Mis enemigos son muchos, incluso en esta ciudad que me pertenece», confesó en voz baja. La miré con serenidad y respondí: «A la verdadera fuerza no está en el número de enemigos, sino en la certeza del camino». Ella asintió, con un brillo de determinación. En el centro del jardín había una pequeña estatua de Isis, cubierta de ofrendas en flores marchitas,
pan y cuentas de vidrio de colores. Cleopatra se detuvo frente a ella, cerrando los ojos en una oración silenciosa. El aire cambió súbitamente, enfriándose, y una brisa invisible hizo vibrar las hojas de palmera. Yo percibí un resplandor etéreo alrededor de la estatua, una vibración que solo mis sentidos angelicales podían captar. Cleopatra abrió los ojos y murmuró Simpri mi respondi. Sentí un estremecimiento en la diosa. Parecía realmente escucharla. Mientras seguíamos nuestro paseo, escuchamos el rugido lejano de un león, proveniente del zoológico real. El sonido hizo estremecer a los sirvientes cercanos, pero Cleopatra sonrió con calma, como si incluso las fieras obedecieran su voluntad. El olor a paja húmeda y animales mezclados flotaba en el aire. Me miró con curiosidad. ¿Qué temes tú, Sofía?, respondí con franqueza, observando cómo las sombras se alargaban bajo el sol. Solo temo olvidar la humanidad entre tanta eternidad. Ella rió suavemente, como quien reconoce un eco de su propio pensamiento. De regreso al palacio, pasamos por un corredor adornado con mosaicos que representaban conquistas pasadas de los faraones. Los colores, aún vivos, parecían vibrar bajo la luz de las lámparas de aceite. Me detuve un instante percibiendo que los ojos pintados de un guerrero se movían levemente hacia mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aquello no era ilusión, sino un guiño sobrenatural de la historia grabada en piedra. Cleopatra me observó con atención, como si intuyera mi percepción, pero no dijo nada. Guardamos silencio compartido, cargado de misterio. Esa tarde, un emisario romano llegó al palacio, trayendo noticias sobre tensiones en Siria y la presencia de Pompeyo. La sala se llenó del olor metálico de las armas y del cuero curtido de los soldados. Cleopatra lo escuchó con atención, mientras su expresión se endurecía como piedra. Yo percibí el crujido invisible del destino, como si los hilos de la historia se tensaran en aquel momento. Al retirarse el emisario, ella murmuró en Roma no duerme, y yo tampoco debo hacerlo. Sus palabras quedaron suspendidas como presagio. Al anochecer, Cleopatra me invitó a compartir vino en una sala privada, iluminada por antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. El sabor del vino, fuerte y especiado, me ardía en la lengua mientras ella hablaba con voz suave. Muchos dicen que mis armas son mis palabras, confesó, jugueteando con un anillo de oro. Yo la observé y respondí: las palabras son flechas invisibles. Algunas hieren, otras liberan. Ella sonrió, tocando mi mano con una calidez inesperada, como si buscara un reflejo humano en mi ané. El palacio estaba envuelto en un ambiente de expectación cuando Cleopatra convocó a un pequeño consejo. El aire olía a papiro recién desplegado y a sudor nervioso de consejeros. Yo me situé discretamente en un rincón observando cada gesto. Cleopatra hablaba en griego con fluidez, luego cambiaba al egipcio, dominando las lenguas como espadas brillantes. La admiración de los presentes era evidente. No solo escuchaban sus palabras, sino también la música de su voz. Sentí el peso del destino fluir en esa sala. Al concluir la reunión, Cleopatra se acercó a mí con pasos firmes, el sonido de sus sandalias resonando como tambores sobre mármol. He visto la manera en que miras más allá de lo visible, me dijo, rozando apenas mi brazo. Un escalofrío recorrió mi piel, acompañado de un perfume intenso de canela y resina. Respondí con suavidad: los ojos a veces engañan, pero el alma nunca miente. Ella sostuvo mi mirada unos segundos más, como si buscara en mí un reflejo secreto. Más tarde recorrimos los almacenes del puerto, donde las ánforas de vino y aceite se apilaban como torres amenazantes. El olor a pescado fresco, mezclado con especias de Oriente, impregnaba el aire. Cleopatra inspeccionaba con atención, preguntando precios y nombres a cada mercader. Observé cómo dominaba incluso ese espacio caótico, su voz transformando el ruido en orden. Un anciano mercader me susurró: jamás vi reina que supiera tanto de comercio. Yo sonreí, pensando que su grandeza estaba en comprender lo humano, no solo en ejercer poder. El sol ardía sobre nosotros cuando nos detuvimos junto a un barco romano atracado, sus velas plegadas como alas cansadas.
El calor del hierro fundido se pegaba a mi piel, y el olor a brea quemada era sofocante. Cleopatra me preguntó con tono casi burlón: ¿qué opinas de los romanos, Sofía? Yo respiré hondo y respondí: son un río que arrastra, pero hasta los ríos cambian de curso. Ella rió, y su carcajada se confundió con el graznido de gaviotas sobrevolando. Regresamos al palacio al anochecer, cuando los muros adquirían un tono dorado bajo la última luz del día. El sonido de flautas y tambores llegaba desde las calles, celebrando alguna festividad local. Cleopatra se detuvo para escuchar, cerrando los ojos un instante. El pueblo canta, aunque no siempre sepa por qué, dijo, con melancolía en su voz. Yo añadía: en el canto es resistencia, incluso cuando las palabras no lo saben. Compartimos silencio, observando cómo las estrellas comenzaban a asomar en el firmamento. Esa noche, fui testigo de un banquete en el gran salón, adornado con cortinas púrpuras y lámparas de bronce que iluminaban cada rincón. El aroma a cordero asado y vino especiado saturaba el aire. Los músicos tocaban laúd y tambor, creando un ambiente festivo. Cleopatra, en el centro, dominaba con gestos mínimos, irradiando seguridad. Yo percibí un destello sobrenatural detrás de ella. La sombra de una figura alada se proyectó fugazmente. Nadie lo notó salvo yo, y comprendí que la historia estaba bendecida por fuerzas invisibles. Durante el banquete, un joven noble griego trató de impresionar a Cleopatra recitando versos de Homero. Su voz temblaba, y el eco de las palabras se perdía en el murmullo. Cleopatra sonrió con paciencia, pero sus ojos me buscaron como compartiendo una broma secreta. El valor está en la intención, no en la perfección, murmuré hacia ella. El olor a vino derramado impregnaba la mesa, mientras risas nerviosas recorrían la sala. Ella inclinó la cabeza, cómplice de mis palabras. Cuando la música cesó, Cleopatra me pidió que la acompañara a la terraza superior del palacio. El aire nocturno estaba impregnado de jazmín, y el murmullo del Nilo se escuchaba a lo lejos. A veces me pregunto si soy dueña de mi destino o prisionera de él, confesó con un suspiro. La miré con ternura, y respondía: en el destino se parece más a un espejo, refleja lo que te atreves a mostrar. Sus ojos brillaron con una emoción contenida. El silencio se alargó, interrumpido solo por el zumbido de insectos y el crujido de antorchas consumiéndose. Sentí una vibración en el aire y mis alas invisibles se desplegaron suavemente, proyectando un resplandor tenue. Cleopatra lo notó, no con los ojos, sino con el corazón. No eres lo que aparentas, susurró con voz casi reverente. Me acerqué y respondí con calma: soy amiga y testigo de tu historia. Ella sonrió, aceptando sin más preguntas. En ese instante, un pacto invisible nació entre nosotras. Cuando me retiré a mis aposentos, la ciudad estaba dormida, pero los sonidos de la vida seguían latiendo: perros ladrando, risas lejanas, pasos en los callejones. Me acosté escuchando el murmullo del Nilo, como una nana eterna. El olor a incienso aún impregnaba mi túnica, recordándome que la jornada había sido más que un simple día. Cerré los ojos, sabiendo que aquella amistad marcaría un antes y un después en mi inmortal camino. El destino ya había comenzado a escribirse con tinta dorada. Los días siguientes en el palacio fueron un desfile de rituales, consejos y visitas diplomáticas. El aire siempre olía a incienso, mezclado con especias traídas de la India. Cleopatra me invitaba a permanecer cerca, como si mi presencia le ofreciera seguridad. Yo observaba cada movimiento suyo, sus manos firmes al firmar decretos, su risa ligera cuando desarmaba a un consejero con palabras sutiles. La fuerza que emanaba no era solo política, sino también espiritual. Un magnetismo que no se podía explicar con lógica humana. Una mañana subimos juntas a una embarcación real que se deslizaba sobre el Nilo con velas bordadas en oro. El agua reflejaba destellos de luz que cegaban por instantes, y el viento olía a papiro mojado. Cleopatra se inclinó hacia mí y preguntó:
¿Crees que los dioses me guían? La miré con calma, escuchando el chapoteo de los remos, más que guiar los dioses, reflejan lo que ya vive en ti. Ella guardó silencio, pensativa, mientras los templos pasaban como sombras a la distancia. Atracamos en un templo dedicado a Horus, donde sacerdotes entonaban cánticos en un ritmo hipnótico, acompañado por tambores profundos. El humo del incienso se mezclaba con el olor a piedra caliente bajo el sol. Cleopatra caminaba segura entre columnas, saludando a los sacerdotes con gestos de respeto. Yo percibí un resplandor sobrenatural en la estatua central, como si los ojos del dios se abrieran un instante. Cleopatra me susurró, ansiento que me observa de verdad. Asentí, pues yo también había sentido aquel llamado invisible. En el mercado de Memphis, los gritos de los vendedores competían con el balido de cabras y el olor a cuero curtido. Cleopatra caminaba a mi lado sin escolta, confiando en su carisma irresistible. Un niño se acercó para ofrecerle dátiles, y ella los aceptó con ternura, acariciando su cabello. La grandeza no está en la distancia, sino en la cercanía, me comentó después. Yo respondía: en el pueblo, recuerda más una caricia que 1000 decretos. Ella sonrió, sabiendo que aquella verdad tenía más poder que cualquier ejército. Durante un viaje hacia Tebas, navegamos días enteros, con noches cubiertas por estrellas que parecían infinitas. El aire fresco del desierto contrastaba con el calor abrasador del día, impregnando mi piel con polvo fino. Cleopatra solía apoyarse en la baranda, contemplando el río en silencio. Una noche me dijo: a veces sueño con alas que me llevan más allá del desierto. Sentí que sus palabras rozaban mi propia esencia, y respondí: quizás no sean sueños, sino memorias de tu espíritu. Su mirada brilló con algo más que curiosidad. Al llegar a Tebas, los templos colosales nos recibieron con sombras alargadas y un silencio que parecía eterno. El olor a piedra antigua y a cera quemada llenaba el aire. Cleopatra extendió sus brazos, como si absorbiera la energía de aquel lugar. Yo percibí un eco sobrenatural, voces antiguas resonando en mis oídos, murmullos en un idioma olvidado. Cleopatra me observó, y comprendí que ella también lo sentía. «Es como si los faraones me hablaran», susurró. Asentí en silencio, reconociendo la presencia espiritual que envolvía aquella ciudad sagrada. En la sala hipóstila de Karnak, las columnas se alzaban como un bosque de piedra infinita. El sol se filtraba en haces de luz, iluminando partículas de polvo que flotaban como estrellas diminutas. Cleopatra caminaba despacio, acariciando los relieves con sus dedos. «Todo esto me pertenece y al mismo tiempo me supera», confesó con voz temblorosa. Yo respondí: «En el poder humano es un préstamo. Lo divino permanece más allá del tiempo». El eco de mis palabras se mezcló con el canto de las aves en lo alto. De regreso a la embarcación, un grupo de consejeros romanos aguardaba con semblante severo. El aire se impregnó del olor metálico de sus armaduras y del cuero endurecido por el sol. Cleopatra los recibió con una sonrisa controlada, dominando la tensión con su presencia. Yo percibí la rigidez de los romanos, incapaces de comprender la magnitud espiritual de aquella mujer. Mientras hablaban de tributos y alianzas, noté un resplandor en los ojos de Cleopatra. No discutía por sobrevivir, sino por marcar el rumbo de la historia. Una tarde, mientras navegábamos de regreso a Alejandría, Cleopatra me pidió que tocara un amuleto de escarabajo que llevaba al cuello. El colgante desprendía un olor a bronce antiguo y cera, como si guardara siglos de oraciones. Al rozarlo, tuve una visión en un campo de batalla cubierto de lanzas rotas, con Cleopatra erguida en medio, iluminada por un halo de fuego. Ella notó mi estremecimiento. «¿Qué viste?», preguntó con voz baja. Respondía en un futuro que aún puede escribirse, pero en el que siempre permaneces erguida. Al llegar nuevamente al puerto de Alejandría, el bullicio era ensordecedor, gritos de vendedores, crujir de maderas, relinchos de caballo. El aire olía a especias y a sudor, impregnando cada rincón del muelle. Cleopatra levantó la mano, saludando al pueblo que la vitoreaba. Yo la observé con orgullo silencioso, sabiendo que aquella mujer había nacido para
para desafiar imperios. En ese instante comprendí que nuestra amistad se había sellado en viajes, confidencias y silencios compartidos, y que lo más difícil aún estaba por llegar. Los días en Alejandría eran una danza constante de rumores y conspiraciones. El aire estaba impregnado de especias, humo de antorchas y discusiones en varios idiomas. Cleopatra me confesó una tarde: aquí cada palabra puede ser daga. Yo asentí, escuchando el murmullo de la ciudad detrás de las murallas. Las dagas más peligrosas son las invisibles, respondí con calma. Ella me observó, como si mi frase hubiera abierto una puerta secreta dentro de su mente. Una noche, mientras caminábamos por los pasillos silenciosos del palacio, escuchamos un sonido extraño. El aire olía a cera ardida y el crujido del suelo retumbaba en el eco vacío. Cleopatra se detuvo. ¿Oíste? Yo asentí. Desplegando mis sentidos invisibles, vi una sombra cruzar velozmente, sin cuerpo humano que la sustentara. Mis alas vibraron con intensidad y un escalofrío recorrió el pasillo. No estamos solas, murmuré. Cleopatra no preguntó más, como si intuyera la presencia de algo más allá de lo terrenal. Al día siguiente, asistimos a un juicio público en el patio real, donde se decidía la suerte de un comerciante acusado de fraude. El olor a sudor de la multitud era intenso, mezclado con especias derramadas de sacos abiertos. Cleopatra escuchó pacientemente los argumentos. Luego habló con voz firme: el poder no es abuso, sino justicia aplicada. La multitud estalló en aplausos y el comerciante fue perdonado. Yo observé cómo su carisma convertía incluso la dureza de la ley en un espectáculo de gracia. En una visita al puerto, vimos barcos romanos acercarse lentamente, sus mástiles como lanzas negras contra el horizonte. El olor a brea quemada y madera húmeda impregnaba el aire. Cleopatra apretó los labios. En silencio. Roma nunca descansa, murmuró. Yo respondí: el que nunca duerme termina exhausto antes de tiempo. Ella me lanzó una mirada que mezclaba cansancio y agradecimiento, como si mis palabras le devolvieran una chispa de esperanza. El rugido del mar acompañó nuestra conversación, como un oráculo inquietante. Una tarde, Cleopatra me llevó a una sala secreta donde guardaba amuletos, papiros y ofrendas. El aire era denso con olor a resinas antiguas. Me entregó un amuleto de Anubis, frío al tacto, tallado en piedra negra. Esto ha pasado de reina en reina, explicó. Al tocarlo, percibí una visión en procesiones funerarias, coronas caídas y un susurro de eternidad. Cerré los ojos y Cleopatra me sostuvo la mano con firmeza. ¿Qué viste? Respondían: el tiempo nunca destruye, solo transforma. Ella asintió, comprendiendo. Los días se convirtieron en noches de confidencias. En la penumbra de su sala privada, el vino tenía aroma a dátiles y las lámparas proyectaban sombras danzantes. Cleopatra me preguntó: «¿Nunca envejeces, Sofía?» Yo sonreí, acariciando el borde de la copa. En algunas cosas no están hechas para marchitarse. Ella rió, aunque sus ojos buscaron algo más profundo. Entonces nunca conocerás la fragilidad del tiempo, comentó. La miré con ternura. La fragilidad es lo que da valor a la vida. Su silencio fue una respuesta suficiente. Durante una procesión religiosa en honor a Isis, la multitud lanzó flores que impregnaban el aire con un perfume dulce y abrumador. Cleopatra, vestida en lino blanco, caminaba como sacerdotisa más que como reina. Yo percibí un resplandor a su alrededor, como un aura visible. El pueblo gritaba su nombre con devoción, confundiendo lo humano con lo divino. Una anciana me susurró: «Ella no es mujer, es diosa». Sonreí, sabiendo que la línea entre ambas era tan delgada que nadie podía trazarla con certeza. En una reunión con mercaderes, Cleopatra demostró su conocimiento en matemáticas, calculando tributos con rapidez. El aire estaba saturado de olor a pergamino y tinta fresca. Los hombres la miraban incrédulos, incapaces de negar su agudeza. Uno de ellos me murmuró: «Nunca vi reina así». Yo respondí suavemente: «Porque no miras con los ojos correctos».
Cleopatra levantó la vista hacia mí y por un instante compartimos complicidad silenciosa. Sabía que cada gesto suyo no solo era inteligencia, sino también estrategia divina. Al caer la noche, subimos a una torre de vigilancia desde donde se veía todo el puerto iluminado por antorchas. El viento traía olor a mar y madera húmeda. Cleopatra respiró hondo y dijo: "El poder es un mar incontrolable. Puedo navegarlo, pero no detenerlo". Yo me acerqué y contesté: "A lo importante no es detener la marea, sino aprender a bailar con ella". Ella rió suavemente, y el sonido se perdió entre los graznidos de gaviotas nocturnas. Esa misma noche soñé con Cleopatra, aunque yo no estaba dormida. La vi envuelta en un halo dorado, caminando sobre las aguas del Nilo. En el río olía a loto y miel, y los reflejos eran como fuego líquido. Desperté sudando, con la certeza de haber visto más que un simple sueño. Cuando la vi por la mañana, ella me dijo: soñé que caminaba sobre el río". Nos miramos en silencio, comprendiendo que las visiones eran compartidas. El destino nos unía con lazos invisibles. Los emisarios romanos se multiplicaban en el palacio, trayendo noticias de guerras y acuerdos inciertos. El aire olía a cuero y sudor militar, saturando los corredores. Cleopatra, me confesó en voz baja en Roma, pretende gobernar incluso mis pensamientos. Yo respondí con calma: "Nadie puede conquistar el interior de un corazón que se conoce a sí mismo". Ella apretó mis manos, buscando fortaleza en mis palabras. En ese instante supe que nuestras conversaciones eran tan valiosas como sus alianzas. Una tarde navegamos en una barca pequeña, alejándonos de las murallas de Alejandría. El agua olía a limo y a flores de loto, y las gaviotas graznaban alrededor. Cleopatra se recostó, dejando que el viento jugara con su cabello oscuro. ¿Crees que el mundo me recordará?, preguntó. Yo sonreí. Mirando el reflejo del sol en el río, el mundo no puede olvidar a quien se atreve a escribir su propia leyenda. Sus ojos brillaron como si hubiese escuchado una profecía. En el templo de Isis, fuimos recibidas con cánticos y tambores profundos que hacían vibrar el suelo bajo nuestros pies. El aire estaba denso con humo de incienso y la multitud murmuraba plegarias. Cleopatra se inclinó frente a la estatua y percibí un resplandor divino rodeándola. Mis alas invisibles respondieron con un leve estremecimiento. Una sacerdotisa me miró fijamente, como si pudiera ver lo que los demás no. Supe entonces que aquel vínculo espiritual trascendía la política y alcanzaba lo eterno. De regreso al palacio, los jardines estaban iluminados con antorchas que desprendían olor a resina. Cleopatra caminaba conmigo, en silencio. "Todos quieren algo de mí, pero nadie me ve realmente", confesó. Le respondía: "La soledad del poder es también su mayor carga". Ella se detuvo, mirando al cielo estrellado. "¿Y tú me ves, Sofía?". La miré con ternura y dije: "Conozco más de lo que muestras, y eso basta". Una brisa cálida acarició nuestras mejillas como confirmación invisible. En una audiencia con mercenarios griegos, el ambiente olía a hierro y sudor. Cleopatra negoció con destreza, ofreciendo promesas y advertencias. Los hombres se inclinaban, convencidos por su magnetismo. Yo observaba la escena, percibiendo que su poder era tanto espiritual como humano. Un capitán murmuró: ella podría conquistar sin ejército". Yo sonreí, comprendiendo que esa verdad era más peligrosa que cualquier espada. Cleopatra me lanzó una mirada cómplice, como si supiera que yo entendía mejor que nadie su doble naturaleza. Un atardecer, mientras el sol teñía de rojo las aguas del Nilo, Cleopatra me habló de su infancia. "Me enseñaron a desconfiar antes de amar", dijo con voz melancólica. El aire olía a polvo y flores marchitas, y su tono me conmovió. "El amor verdadero no necesita confianza previa, se gana con cada gesto", respondí. Ella sonrió débilmente, como si mis palabras hubieran sanado una herida invisible. Aquel momento nos acercó más que cualquier consejo político. Esa misma noche soñé con un palacio en ruinas, donde la voz de Cleopatra resonaba como eco eterno. El olor a humo y piedra quemada me envolvía en la visión. Desperté con sudor frío y mis alas se agitaron bajo la tela. Al verla al día siguiente, ella me confesó:
Soñé que mi nombre ardía en las arenas del desierto. Nos miramos, comprendiendo que nuestros sueños estaban tejidos en un mismo telar invisible. El destino hablaba en símbolos compartidos. Durante una reunión con escribas, el aire estaba cargado de olor a tinta fresca y papiros extendidos. Cleopatra corregía decretos, dictando con voz firme y clara. La palabra escrita perdura más que las armas, dijo. Yo asentí, cada letra es semilla. Florecerá incluso cuando nadie recuerde al sembrador. Ella me dedicó una sonrisa serena, y los escribas intercambiaron miradas de respeto. En ese instante, comprendí que estaba construyendo algo más duradero que un reino, una memoria eterna. Al caer la tarde, Cleopatra y yo subimos a una terraza desde donde se veía el mar. El aire olía a sal y a brea, mientras las olas rompían con furia contra las rocas. ¿Crees que Roma logrará vencerme?, preguntó con un brillo desafiante. Yo respondí: en Roma puede tomar ciudades, pero no tu esencia. Ella rió suavemente, y su voz se mezcló con el estruendo del mar. Aquel instante fue una declaración silenciosa de resistencia. Esa noche, me retiré a mis aposentos con el eco de nuestras conversaciones resonando en mi mente. El olor a cera y mirra llenaba el aire, y el murmullo del Nilo parecía una canción antigua. Cerré los ojos sabiendo que Cleopatra había confiado en mí más que en sus consejeros. En mi interior comprendí que su destino estaba tejido con hilos luminosos y oscuros. Yo sería testigo de ambos, porque lo divino nunca abandona a quienes desafían lo imposible. El ambiente en Alejandría se volvió más tenso con la llegada de noticias de Roma. El aire olía a pergamino y sudor de mensajeros exhaustos. Cleopatra escuchaba cada informe con rostro sereno, pero sus manos se crispaban ligeramente sobre la mesa de mármol. Yo la observaba en silencio, percibiendo la tormenta interior que ocultaba. No temes a Roma, temes a la traición, murmuré suavemente. Ella levantó los ojos hacia mí, reconociendo la verdad en mis palabras. Una noche el palacio fue sacudido por gritos partidarios de su hermano, Ptolomeo. Intentaron irrumpir en los corredores. El olor a humo y a metal caliente llenaba el aire, mientras los soldados chocaban lanzas contra escudos. Cleopatra permaneció firme, observando desde lo alto de la escalera. Yo sentí mis alas vibrar, proyectando un resplandor que calmó a los guardias más cercanos. ¿Qué hiciste?, murmuró uno de ellos, temblando. Yo solo respondí en inglés. Recordé que la fe puede más que el miedo. Cleopatra, refugiada en sus aposentos, me confesó: mi sangre está dividida. Mi hermano es mi enemigo y mi sombra. El aire estaba impregnado de cera y vino derramado. Me acerqué, tomando su mano con firmeza. No estás sola en este juego de espejos, le dije. Ella respiró hondo, como si mis palabras hubieran disipado un peso invisible. Afuera, la ciudad ardía en rumores, pero adentro compartíamos un silencio que se sentía como escudo contra la incertidumbre. Poco después llegó Julio César a Alejandría, y la ciudad entera vibró con expectación. El puerto olía a brea fresca, a sudor romano y a cuero endurecido por viajes. Cleopatra decidió presentarse ante él en secreto, enrollada en una alfombra para entrar en sus aposentos. Yo fui testigo de esa escena audaz, emergiendo como diosa de seda y perfume. No olvida a quien sorprende, me susurró después, sonriendo con malicia. Yo reí suavemente, reconociendo en su audacia un reflejo de lo divino. El encuentro con César cambió el aire del palacio. Sus soldados llenaban los corredores con olor metálico de armas y voces graves en latín. Cleopatra lo recibía con astucia, su mirada calculadora brillando como fuego. Yo percibí que César veía en ella más que una reina, veía un igual. Una noche, mientras lo observábamos juntos desde un balcón, ella me dijo: Anel es poder, pero también mortal. Yo respondí: ¿no ves? Y lo que es mortal siempre busca lo eterno en ti. En una cena privada, César levantó su copa y brindó por Egipto. El aire olía a carne asada y especias romanas, mezcladas con perfumes orientales. Cleopatra jugaba con cada palabra, conquistando sin espadas.
Yo la vi en silencio, percibiendo un resplandor invisible que la rodeaba, como si la misma Isis hablara a través de su voz. César se inclinó hacia ella, fascinado. «Tienes en tus ojos un imperio», dijo. Yo sonreí en silencio, sabiendo que había visto más de lo que comprendía. Durante los días siguientes, Alejandría se convirtió en un tablero de intrigas entre romanos y egipcios. El aire estaba saturado de tensión, gritos y olor a aceite ardido. Una tarde, un mensajero entró corriendo. En la ciudad arden revueltas. Cleopatra respiró hondo y sus ojos brillaron con determinación. Yo le dije, tu fuerza no está en huir, sino en permanecer. Ella asintió, y al salir al balcón para mostrarse al pueblo, el clamor se transformó en aplauso. El miedo había cedido ante su presencia. Una noche, mientras caminábamos por los jardines oscuros, sentí un murmullo etéreo. El aire olía a flores marchitas y humedad nocturna. Mis alas invisibles se desplegaron suavemente, y Cleopatra lo notó aunque no las viera. «Sofía, a veces pienso que eres enviada de los dioses», dijo. Respondí con calma, «No soy enviada, soy testigo». Ella bajó la mirada, como si aquella respuesta confirmara sus sospechas. El silencio nocturno nos envolvió con una paz extraña, más fuerte que cualquier muralla. El conflicto con su hermano culminó en una batalla junto al puerto, donde el aire estaba lleno de humo, gritos y olor a sangre fresca. Las llamas iluminaban los barcos romanos y egipcios. Yo observaba desde lo alto, mientras Cleopatra, junto a César, se mantenía firme. Un soldado romano me preguntó, «¿Por qué no temes?». Respondí, «Porque la historia ya eligió a su reina». En ese instante comprendí que la victoria era más espiritual que militar. Cuando el humo se disipó, el puerto estaba en ruinas, pero la ciudad celebraba la victoria de Cleopatra y César en el aire. Olía a madera quemada y a sal. Cleopatra apareció en un balcón, cubierta de luz dorada, mientras el pueblo aclamaba su nombre. Yo la vi erguida, más que humana, irradiando un aura que trascendía lo terrenal. «Hoy comienza un nuevo capítulo», me dijo. Yo asentí, sabiendo que aquella alianza cambiaría no solo Egipto, sino también el destino de Roma. Con la presencia de César, Alejandría se transformó en un hervidero de intrigas y celebraciones. El aire olía a incienso mezclado con perfumes romanos, y las calles estaban abarrotadas de curiosos. Cleopatra lo acompañaba en procesiones, irradiando un aura majestuosa. Yo caminaba discretamente detrás, observando cómo el pueblo la veneraba más que a cualquier conquistador extranjero. «No soy sombra de Roma, soy luz de Egipto», murmuró ella una tarde mientras la multitud gritaba su nombre. Yo asentí, reconociendo su fuerza inquebrantable. Una noche, en los jardines, César y Cleopatra discutían en voz baja, mientras las antorchas crepitaban con olor a resina. Yo escuchaba a distancia, percibiendo la tensión entre ambos. «Romão nunca será esclava de Egipto», dijo César. En Cleopatra respondió con calma, «Ni Egipto será esclavo de Roma». Sus palabras eran como espadas que chocaban en silencio. Yo me acerqué cuando la discusión cesó, y Cleopatra me confesó incluso en la unión, siempre habrá guerra de voluntades. El puerto, reconstruido tras los incendios, seguía impregnado de olor a madera quemada. Allí, César inspeccionaba barcos, mientras Cleopatra lo observaba con una mezcla de admiración y cálculo. Yo percibí un resplandor etéreo sobre el agua, como si el Nilo mismo aprobara aquella alianza temporal. «¿Lo ves?», le susurré a Cleopatra. Ella asintió, sin apartar los ojos de César. «En el río nunca miente», respondió. Su convicción me hizo comprender que la naturaleza era su verdadero aliado, más duradero que cualquier pacto humano. Una mañana, los templos fueron adornados con guirnaldas para celebrar la paz momentánea. El aire olía a flores frescas y a humo sagrado. Cleopatra, vestida en lino azul, caminaba con César hacia el altar. Yo noté cómo la multitud murmuraba, algunos con devoción, otros con envidia. Entre los cantos, escuché un susurro sobrenatural.
Ella trasciende. Miré a Cleopatra y vi que también lo había sentido. Su mirada se endureció, consciente de que lo divino la rodeaba como armadura invisible. César organizó un banquete donde se mezclaban platos romanos y egipcios, saturando el aire con olores de cordero, pescado y especias orientales. Cleopatra dominaba la sala con gracia, y los romanos no podían apartar los ojos de ella. Yo observaba en silencio, percibiendo cómo su carisma era más fuerte que cualquier ejército. ¿Cómo lo haces?, le pregunté en un momento de calma. Ella sonrió y respondió: no conquisto, me dejo ver como soy, y eso basta. Durante el banquete, un senador romano insinuó que Egipto debía rendir más tributos. El ambiente se tornó tenso, y el aire olía a vino derramado y sudor nervioso. Cleopatra lo miró fijamente y replicó: «En un reino que entrega demasiado, muere lentamente». Yo sentí un estremecimiento sobrenatural. Su voz resonó más allá de las paredes, como si Isis hablara a través de ella. El senador bajó la mirada, vencido sin espada. César sonrió, reconociendo la fuerza que solo Cleopatra podía encarnar. Los días pasaban, y yo veía cómo la reina se transformaba en símbolo vivo. Una tarde me dijo: «Soy humana, pero todos esperan que sea más». El aire estaba cargado de incienso, y los rayos de sol atravesaban las celosías del palacio. Le respondí: lo divino no está en ser perfecta, sino en reflejar la esperanza. Ella respiró profundamente, como si aquellas palabras la sostuvieran. Comprendí entonces que mi misión era recordarle que su humanidad también era sagrada. Un emisario trajo noticias. Pompeyo había muerto en Egipto. El aire se llenó de comentarios, y los pasillos olían a pergamino recién abierto. César se mostró satisfecho, pero Cleopatra lo miró con preocupación. «La sangre siempre trae más sangre», me dijo en voz baja. Yo asentí, sintiendo el peso de la profecía. En mis oídos resonó un murmullo sobrenatural, como si el destino confirmara sus palabras. Aquella muerte no traía paz, sino un nuevo ciclo de conflictos ineludibles. En la terraza del palacio, César y Cleopatra contemplaban el mar iluminado por la luna. El aire olía a sal y el rumor de las olas acompañaba sus pensamientos. Yo me quedé a un lado, percibiendo un silencio cargado de promesas y peligros. «El mundo será nuestro», dijo César. Cleopatra lo miró fijamente y replicó: «El mundo ya es mío, porque el pueblo me pertenece». Yo sonreí, viendo cómo incluso en la intimidad ella mantenía su reinado intacto. La ciudad dormía, pero yo no podía cerrar los ojos. El aire olía a mirra y a humo de antorchas. Recordé cada palabra, cada visión y cada gesto de Cleopatra. Comprendí que estaba frente a alguien que trascendía lo humano, alguien que desafiaba no solo imperios, sino al mismo tiempo a los dioses. Mis alas invisibles se agitaron suavemente, confirmando lo que mi corazón ya sabía. El tercer acto de esta historia apenas comenzaba con fuerza arrolladora. Tras la alianza con César, Alejandría se llenó de construcciones nuevas, pero también de tensiones ocultas. El aire olía a piedra recién cortada y a polvo mezclado con sudor de obreros. Cleopatra caminaba entre ellos, observando cada detalle, mostrando que el poder también era vigilancia cercana. «No basta con ser reina, hay que ser arquitecta del futuro», me dijo, con una chispa de orgullo. Yo asentí, sabiendo que sus palabras eran más que metáfora, eran promesa y advertencia. Una tarde, mientras revisaba decretos, Cleopatra dejó caer la pluma, manchando el papiro de tinta negra. El aire olía a resina quemada y el silencio se volvió denso. «A veces me pregunto si lo que escribo quedará en cenizas», confesó. Me acerqué y respondían: «La ceniza también es semilla, solo que florece en memoria». Ella me miró largamente, como si esas palabras hubieran encendido un fuego distinto en su interior. Afuera, el viento agitaba las cortinas como presagio. Durante un banquete, algunos romanos murmuraban sobre el costo de mantener Egipto independiente. El aire estaba cargado de vino y carne asada,
mezclado con perfume de rosas. Cleopatra escuchaba sin alterar su sonrisa, pero sus ojos brillaban con ira contenida. Yo sentí un destello sobrenatural en su voz. Cuando habló, vibró como trueno oculto. Egipto no es carga, es corona, declaró. La sala quedó en silencio, como si incluso los dioses hubieran prestado atención. Yo sabía que aquel momento marcaría su destino. Esa noche, Cleopatra y yo compartimos confidencias en sus aposentos. El aire olía a loto, y las lámparas proyectaban sombras suaves. César me ofrece fuerza, pero Roma siempre pide más de lo que da, dijo con un suspiro. Le respondían: los imperios devoran, pero tú transformas. Esa es tu verdadera diferencia. Ella me sonrió con melancolía, acariciando un collar de oro que brillaba en la penumbra. Sabía que cargaba un peso mayor al de cualquier reina de su linaje. Una mañana, en el puerto, vimos soldados romanos discutir con egipcios por cargamentos de trigo. El aire estaba impregnado de sal y sudor. Cleopatra intervino con calma, su voz clara sobre el tumulto. El pan no tiene dueño, solo hambre que saciar, dijo. La multitud se calmó, obedeciendo sin chistar. Yo percibí una vibración invisible en el aire, como si el mismo Nilo aprobara sus palabras. Comprendí entonces que su carisma era puente entre mundos opuestos, un don divino disfrazado de liderazgo humano. Un día, mientras paseábamos por los jardines, Cleopatra se detuvo frente a una fuente. El agua olía a frescura y resonaba en un murmullo hipnótico. He aprendido que Roma me respeta, pero no me ama, confesó. Yo respondí: el respeto se conquista, el amor se siembra. Ella tocó el agua, dejando que sus dedos se empaparan bajo la luz dorada del atardecer. Sentí mis alas vibrar suavemente, como confirmación invisible de sus palabras. Lo humano y lo divino se tocaban en ese instante. Las tensiones con Roma aumentaban, y Alejandría se volvió un crisol de rumores. El aire olía a miedo, mezclado con especias en los mercados. Un emisario romano advirtió en el Senado: no confía en tu independencia. Cleopatra lo escuchó con calma, pero después me dijo: temen lo que no comprenden. Yo asentí. Al miedo es señal de que ya venciste, aunque aún no lo acepten. Ella sonrió con fuerza renovada, lista para enfrentar no solo a Roma, sino también a la historia. Una noche, el palacio entero vibró con un temblor repentino. Las antorchas parpadearon, el aire olía a humo y piedra caliente. Cleopatra salió a la terraza, mirando el cielo estrellado. ¿Fue un presagio?, preguntó. Yo extendí mis alas invisibles, sintiendo la energía recorrer el ambiente. El futuro nunca avisa, solo se anuncia en sombras, respondí. Ella respiró hondo, como si aceptara la carga de interpretar señales divinas. El silencio posterior fue más elocuente que cualquier profecía. Al día siguiente, en una reunión con César, Cleopatra mantuvo la cabeza erguida mientras discutían tributos y alianzas. El aire olía a cera derretida y sudor. Egipto no es súbdito, es aliado, declaró. César la observó en silencio, reconociendo su firmeza. Yo percibí un resplandor invisible a su alrededor, un halo que lo desarmaba más que cualquier argumento. Comprendí entonces que incluso los más poderosos terminaban inclinándose ante su esencia. El poder humano no podía ignorar lo que rozaba lo divino. Esa noche me retiré a mis aposentos, con el eco de sus palabras resonando como tambores invisibles. El aire olía a mirra y a vino dulce. Cerré los ojos sabiendo que Cleopatra había cruzado un umbral. Ya no era solo reina, era mito viviente. Sentí que mis alas se extendían solas, envolviéndome en un resplandor suave. El tercer acto concluía con certeza. Anne estaba presenciando no a una simple mujer, sino a una chispa del cielo disfrazada de carne. Roma reclamaba cada vez más de Egipto, y la presión sobre Cleopatra se intensificaba como un hierro candente. El aire olía a pergaminos recién sellados y a sudor de emisarios agotados. Yo la vi en el salón del trono, erguida con dignidad imposible de quebrar. No me arrebatarán lo que he jurado proteger, declaró. Sus palabras resonaron como campanas invisibles. Yo percibí un aura de oro alrededor de ella,
como si los dioses mismos reforzaran su voz. Una noche, el silencio del palacio fue roto por llantos. Nació Cesarión, hijo de Cleopatra y César. El aire estaba impregnado de leche y de incienso, mientras las nodrizas se movían con cuidado. Cleopatra lo tomó en brazos, acariciando su rostro diminuto. «Este niño es mi victoria», susurró con ternura y desafío. Yo sonreí, viendo cómo la maternidad no la debilitaba, sino que le daba más fuerza. El resplandor en la habitación era tan intenso que parecía amanecer anticipado. El nacimiento del niño encendió tensiones. Roma murmuraba sobre sucesiones y traiciones. El aire olía a intriga, mezclado con vino agrio en las reuniones de soldados. «Cleopatra», me dijo, «quieren que mi hijo sea sombra, no heredero». Le respondí: «A los herederos verdaderos no nacen de pergaminos, sino de memorias que nadie puede borrar». Ella apretó mi mano, y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Supe entonces que lucharía no solo por su trono, sino también por el futuro de Cesarión. En un paseo por los jardines, Cleopatra sostenía a su hijo mientras las fuentes lanzaban destellos de luz. El aire olía a flores frescas y a esperanza. «¿Crees que los dioses lo protegerán?», preguntó con voz suave. Respondían: «Los dioses lo rodean, pero tu amor es su mayor escudo». Ella sonrió, besando la frente del niño. Sentí mis alas vibrar, como si envolvieran a ambos en un abrazo invisible. El destino del pequeño ya estaba marcado en las estrellas. La relación con César se volvió un puente de poder y sospecha. En banquetes, el aire olía a especias romanas y mirra egipcia, como mezcla imposible. Cleopatra lo observaba con cuidado, midiendo cada gesto. Una noche me confesó: «Confío en su ambición, pero no en su lealtad». Yo respondí: «El ambicioso siempre revela su fragilidad en el espejo del tiempo». Ella guardó silencio, comprendiendo que incluso el vínculo más brillante podía contener grietas. El poder era un juego donde nadie salía ileso. En el templo de Isis, Cleopatra llevó a Cesarión para una bendición. El aire estaba saturado de humo sagrado y de cantos que hacían vibrar los muros. Vi un resplandor envolver al niño, como si la diosa lo reclamara para su protección. Cleopatra, con lágrimas en los ojos, susurró: «Mi hijo está destinado a reinar». Yo asentí, pero en mi interior sentí un eco oscuro en el futuro. Guardaba pruebas que aún no podía revelarle. Lo divino y lo humano se cruzaban peligrosamente. Los rumores de Roma crecían. César había sido asesinado. El aire olía a hierro y sangre, aunque estábamos a miles de kilómetros. Cleopatra recibió la noticia en silencio, sosteniendo un papiro con manos temblorosas. «El mundo ha cambiado en un suspiro», dijo con voz quebrada. Yo me acerqué, tomando su hombro. «A la muerte no destruye, transforma». Ella respiró hondo, como si se armara de nuevo en un instante. Supe entonces que esa mujer jamás se rendiría al dolor. Con la muerte de César, Marco Antonio emergió como nuevo aliado. El aire en Alejandría olía a incienso fuerte y vino derramado durante su primera visita. Cleopatra lo recibió con majestuosidad, y yo percibí cómo sus miradas se entrelazaban en un fuego inmediato. «Él trae guerra, pero también destino», me murmuró después. Yo asentí, sabiendo que aquel vínculo marcaría el inicio de un capítulo turbulento. Las estrellas parecían moverse sobre nosotros como testigos silenciosos. Durante un banquete en honor a Marco Antonio, la sala estaba llena de risas, carne asada y vino desbordado. Cleopatra brillaba como nunca, con un carisma que desafiaba a todos los presentes. Marco Antonio levantó su copa Egiptu. «No será aliado, será mi igual». El aire se llenó de aclamaciones. Yo lo observaba, percibiendo un aura ardiente a su alrededor, como si Marte mismo lo acompañara. Cleopatra me susurró: «Con él escribiré nuevas páginas de mi historia». Las noches siguientes fueron una danza de conspiraciones y celebraciones. El aire olía a rosas marchitas y a velas consumiéndose. Cleopatra alternaba entre risas públicas y silencios privados. Una noche me dijo: «He perdido un César, pero he encontrado un guerrero». Yo respondía: «Y los guerreros mueren,
pero las reinas permanecen. Ella sonrió, sabiendo que mis palabras eran verdad. Mi corazón inmortal se estremeció a lo humano y lo divino. Seguían enredándose en un destino imposible de detener. Marco Antonio se convirtió en presencia constante en el palacio, trayendo consigo un aire de fuego y ambición. El ambiente olía a vino derramado, cuero de armaduras y especias fuertes. Cleopatra lo recibía con sonrisas calculadas, mientras yo observaba desde la penumbra. Él me ve como reina y como mujer, me confesó. Yo respondí, a quien te ve en ambos reflejos. Te teme y te desea. Ella rió, comprendiendo que ese equilibrio era también su arma más peligrosa. En un banquete, Marco Antonio levantó su copa, el aire impregnado de humo de antorchas y carnes asadas. Egipto no será vasallo, será aliado eterno, declaró con voz profunda. La multitud lo aclamó, y Cleopatra sonrió con brillo desafiante. Yo percibí un resplandor rojizo a su alrededor, como si Marte mismo lo acompañara. Los dioses lo bendicen con guerra, murmuré. Cleopatra me miró, respondiendo y yo, sabré transformarla en poder. El silencio posterior estaba cargado de presagio. Una mañana, Cleopatra y Marco Antonio recorrieron juntos los jardines del palacio, donde el aire olía a rosas frescas y agua de fuente. Yo los seguía en silencio, observando su complicidad evidente. ¿Crees que Roma aceptará esta unión?, preguntó Cleopatra. Marco Antonio respondió con firmeza: Roma nunca acepta, solo impone. Ella bajó la mirada, consciente de la verdad. Yo pensé, el amor y la política rara vez caminan separados. En aquel instante, ambos sellaban un pacto mayor que un simple acuerdo. Cleopatra me buscó en sus aposentos esa noche, el aire impregnado de mirra y vino. Sé que este lazo traerá tanto gloria como ruina, confesó con tono quebrado. Me senté a su lado, respondiendo: a lo eterno, no teme a la ruina, solo a la indiferencia. Ella me tomó la mano con fuerza, como quien necesita certeza. Vi en sus ojos un fuego que no era solo humano, sino chispa divina en lucha constante. Comprendí que aceptaba su destino completo. Las tensiones con Octavio crecían. Los mensajeros traían noticias impregnadas de olor a pergamino y polvo de viaje. Roma se divide y Egipto es el premio, dijo Marco Antonio con amargura. Cleopatra respondió con calma: Egipto no es premio, es origen. Yo observé aquella conversación, percibiendo que la historia se tejía en cada palabra. Mis alas vibraron suavemente, confirmando que el futuro se decidía no en batallas, sino en voluntades firmes. El eco de su convicción atravesaba los muros del palacio. Una tarde, en el templo de Hathor, Cleopatra se arrodilló en oración. El aire estaba denso de incienso, con notas de miel y resina. Marco Antonio la observaba desde la distancia, como si presenciara un rito secreto. Yo percibí un resplandor divino abrazándola, proyectando sombra alada en los muros. Ella murmuró: en el amor también es sacrificio. Yo añadí: el sacrificio es la forma más pura de poder. En ese instante, entendí que lo humano y lo eterno se entrelazaban irremediablemente. Los banquetes se multiplicaban, cargados de risas, vino y carne. El aire estaba impregnado de excesos, y los romanos murmuraban sobre la reina Ogigeno. Cleopatra disfrutaba del juego, brillando bajo las lámparas doradas. Una noche, Marco Antonio dijo: Oné, a tu lado soy más que general, soy hombre. Ella sonrió y respondió: An, entonces has descubierto tu verdadera conquista. Yo observé en silencio, sintiendo un estremecimiento. No era simple romance, era fusión de voluntades destinadas a desafiar imperios. Las tensiones externas no se detuvieron. En Alejandría, los rumores olían a miedo y a pan recién horneado en los mercados. La gente murmuraba que Roma no aceptaría la alianza. Cleopatra caminaba entre ellos con Cesarión de la mano, saludando a cada ciudadano. Yo noté que el pueblo la veneraba más como diosa que como reina. ¿Ves?, me susurró. Respondían el pueblo: reconoce lo que el Senado teme en tu eternidad. Ella sonrió, consciente de que su mayo ejército era el corazón de su gente.
Una noche de tormenta, los truenos retumbaban sobre el palacio, el aire cargado de ozono y humedad. Cleopatra apareció en la terraza con túnica ligera, desafiando la lluvia. Marco Antonio la siguió, riendo como guerrero imprudente. Yo desplegué mis alas invisibles, protegiéndolos del agua sin que lo notaran. Los dioses hablan con rayos, dijo Cleopatra. Yo añadí, y tú respondes con luz propia. Ella me miró, y por un instante creí ver en sus ojos reflejos de eternidad. Al amanecer, tras la tormenta, Cleopatra se presentó ante el consejo. El aire olía a tierra mojada y a incienso recién encendido. Roma no dictará mi destino, proclamó con firmeza. Yo observé cómo su voz resonaba más allá de la sala, como si los muros se inclinaran ante ella. Marco Antonio asintió, reconociendo en Cleopatra a más que una reina, a un mito viviente. Mis alas vibraron, y comprendí que el clímax de nuestra historia se acercaba con pasos inevitables. Los presagios se multiplicaban en rumores de guerra, mensajes de Octavio, tensiones que se respiraban en cada rincón. El aire olía a cera quemada y a sudor de consejeros nerviosos. Cleopatra, firme en su trono, murmuran el destino se cierne como tormenta sobre nosotros. Yo respondí, incluso las tormentas revelan la fuerza de quien resiste. Ella respiró profundamente, comprendiendo que estaba a las puertas de su prueba final. En el puerto, barcos se preparaban para la batalla, el aire saturado de brea y madera húmeda. Marco Antonio arengaba a sus soldados, su voz potente resonando como trueno. Cleopatra lo observaba con una mezcla de amor y preocupación. Él lucha por mí, pero también contra sí mismo, me dijo con un suspiro. Yo respondí, quien pelea por amor siempre lleva ventaja, aunque la derrota lo espere. Su mirada brilló con lágrimas contenidas. La batalla de Accio marcó el inicio del fin. El aire estaba impregnado de humo y de sal, mientras los gritos retumbaban sobre el mar. Desde lo alto observé cómo las fuerzas de Octavio ganaban terreno. Cleopatra, en su nave, mantenía dignidad incluso en el caos. Yo percibí un resplandor alrededor de ella, como si los dioses se negaran a dejarla caer. Pero el destino ya había decidido otro desenlace. Tras la derrota, el silencio de Alejandría pesaba como plomo. El aire olía a cenizas y a miedo. Marco Antonio, herido en orgullo, se refugió en el palacio, con voz quebrada. Cleopatra lo abrazó, susurrándole palabras que eran bálsamo y daga al mismo tiempo. No has fallado, dijo ella, porque luchaste conmigo. Yo observaba en silencio, sabiendo que esa unión era más fuerte que cualquier victoria militar. El día de la caída final, el palacio estaba rodeado. El aire olía a hierro y desesperación. Marco Antonio, herido en cuerpo y alma, cayó en brazos de Cleopatra. Yo vi en sus ojos el brillo del amor y la derrota mezclados en un mismo instante. Muero como viví. Por ti, alcanzó a decir. Ella lo sostuvo, sus lágrimas cayendo como perlas ardientes. En ese momento, incluso el tiempo pareció detenerse. Tras la muerte de Marco Antonio, Cleopatra quedó sola, pero no vencida. El aire olía a cera y a rosas marchitas en sus aposentos. Octavio quiere exhibirme como trofeo, me confesó, con voz firme. Yo respondí, a ningún dios se deja exhibir, y tú llevas la chispa de lo eterno. Ella sonrió con tristeza, acariciando una serpiente oculta entre cestas de flores. Su mirada estaba decidida. Había elegido su camino. Esa noche Cleopatra se vistió con lino blanco, adornada con oro como en sus días de gloria. El aire estaba impregnado de incienso y silencio solemne. Me miró por última vez. Sofía, amiga eterna, no temo al fin. Yo respondí, el fin solo existe para los que olvidan. Ella acarició la serpiente, que se deslizó lentamente hacia su brazo. Mis alas vibraron, sintiendo que lo divino se manifestaba en aquel instante supremo. El amanecer llegó con un silencio absoluto. Cleopatra yacía inmóvil, su rostro sereno como estatua de diosa. El aire olía a loto y a eternidad. Yo me arrodillé junto a ella, cerrando sus párpados suavemente. En ese gesto comprendí que su vida no terminaba allí en sí.
transformaba en mito. Las paredes parecían resonar con voces invisibles, confirmando que Egipto nunca la olvidaría. El mundo acababa de ganar una leyenda inmortal. Me alejé del palacio, con el Nilo reflejando un sol rojo sobre sus aguas. El aire olía a polvo y esperanza, aunque todo parecía perdido. En mi corazón inmortal sabía que había presenciado más que la caída de una reina, había visto el nacimiento de un símbolo eterno. Cleopatra no murió, se convirtió en reflejo de los dioses, en voz que aún resuena en la historia. Hoy te lo cuento como testigo y amiga. Cleopatra fue más que humana. Fue chispa divina, disfrazada de mujer. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte tu voz en los comentarios, porque al recordar a Cleopatra, recordamos que cada uno lleva dentro la fuerza de lo eterno. Y yo, Sofía, seguiré narrando para ti las memorias que el tiempo nunca se atreve a borrar.